Vamos a analizar ahora un escenario un poquito más complejo para entender cómo funciona el direccionamiento con múltiples redes. En este ejemplo tenemos tres redes A, B y C, cada una con la numeración ahí expresada, pero además hay una cuarta red aquí en medio que es la que une a cada uno de los routers de las respectivas redes A, B y C. Cada uno de los PCs de estas redes, digamos, externas, los extremos, tienen configurado su default gateway. Este PC A, por ejemplo, que tiene la dirección 0.10, utiliza como gateway la dirección IP 0.1, que es la dirección IP del router dentro de esta red. Algo similar ocurre en la red B y en la red C. Si vemos la configuración del router 0, por ejemplo, vemos que va a tener dos direcciones IP. Una, que es esta, corresponde a su conexión a la red A. Y la otra, que es esta de aquí, con máscara 16, corresponde a su conexión hacia la red D, que es esta red central. Lo mismo ocurre en el router 1 y en el router 2. En principio podríamos pensar que si cada uno de estos PCs ya tiene configurado su default gateway, los paquetes podrían llegar, por ejemplo, del PC 0 al PC 4. Sin embargo, si nosotros hacemos una simulación y enviamos un paquete de datos desde el PC 0 hasta el PC 4, por ejemplo, vamos a ver que ese paquete sale del PC 0, llega hasta su default gateway, que es el router, pero en el router ese paquete se descarta, se pierde. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. En este momento, el router 0 está conectado a la red A y a la red D. Por lo tanto, sabe cómo transmitir paquetes que vayan de la red A a la red D y viceversa, porque el router está conectado a ambas redes. Pero el router 0 no sabe cómo llegar a esta red 192.168.2.0. No la conoce. Él no está conectado a esa red de arriba y no sabe que para llegar a esa red hay un camino que es pasando por el router 2. Él no lo sabe. Y como no lo sabe, nosotros tenemos que enseñarle, tenemos que indicarle que para llegar a esa red que él no conoce hay un camino. Y ese camino es a través del router 2. Lo mismo ocurre con la red de acá. El router 0 sabe cómo llegar a la red del medio y a la red de aquí, pero no sabe cómo llegar a la red B. Así que si tenemos 4 redes y el router 0 conoce solamente 2, sabe conectarse a 2 redes, tenemos que enseñarle 2 rutas estáticas, 2 caminos para que pueda llegar tanto a la red B como a la red C. ¿Cómo hacemos eso? En la configuración del router, en la pestaña de configuración, hay un espacio que se llama enrutamiento estático, que es este de aquí. Aquí es donde nosotros podemos construir la tabla de enrutamiento, la tabla de direccionamiento del router. Vamos a construirla. Como decíamos, el router ya sabe conectarse a la red A y a la red D. Por lo tanto, esas rutas no necesitamos enseñárselas. Él ya las sabe, está conectado directamente. Pero sí tenemos que indicarle cómo llegar a la red B. ¿Cómo puede llegar a la red B? En el caso del router 0, para llegar a la red B, el camino es a través del router 1. Y en particular a través de la dirección IP 172.22.31.2, que es la dirección IP de este router en la red D, que es la red en la que el router 0 está. No podemos indicarle como una ruta o como un camino la dirección IP del otro lado, porque ya dijimos que el router 0 no sabe llegar a la red B. Debemos indicarle la dirección del router en la red D, que es la red que el router 0 ya conoce. Así que vamos a copiar esa dirección. Y ahora sí vamos a ir al router 0. Y en la tabla de enrutamiento estático vamos a crear una ruta. Vamos a decirle que para llegar a la red B, que es la 192.168.1.0, cuya máscara es 24 o en notación decimal 255.255.255.0, el siguiente paso para llegar allá es la dirección IP del router, que es la que acabamos de copiar. Y eso lo agregamos.
De esa manera le estamos diciendo al router 0 que para llegar a la red B, su siguiente paso, su siguiente salto, su next hop, es el router 1. En las tablas de direccionamiento solo se indica el siguiente paso. Si nosotros tuviéramos después del router 1 otro router y la red de destino estuviera aquí al final, nosotros no necesitamos indicar todo el camino. Solo debemos indicar el siguiente paso. El siguiente paso desde el punto de vista del router que estamos configurando. Así que ya sea que este router 1 nos permita llegar directamente a la red de destino, o ya sea que después del router 1 tuviéramos que pasar por un conjunto de routers para llegar al destino, da lo mismo. Para el router 0, su siguiente paso sigue siendo siempre el router 1. En el caso de la red C, que es la que está aquí arriba, la dirección es 192.168.2.0, la máscara sigue siendo 24, y ahora para que el router 0 pueda enviar paquetes a la red C, su siguiente paso es este router, y la IP de este router es la 31.3. Agregar. Con esto vemos que aquí en la lista de rutas o la tabla de direccionamiento del router están esas dos rutas para llegar a la red 1.0 y para llegar a la red 1.0 con su respectivo next hop. Un detalle muy importante en Packet Tracer es que siempre que ustedes hagan un cambio en un router o en la configuración de un router o de un switch, después de venir aquí a Settings y poner guardar, save. Si ustedes no hacen esto, cuando guarden su simulación y después la abran de nuevo, van a ver que los cambios que hicieron en el router se pierden porque no quedaron guardados. Así que cada vez, repito, cada vez que hagan un cambio en un router o en un switch, después de venir aquí a Settings y hacer clic en el botón Save. Bien, ya le enseñamos al router 0 entonces cómo llegar a la red B y a la red C. Veamos si esto funciona. Vamos a ir entonces a la simulación y vamos a enviar un ping nuevamente. Bueno, ya teníamos aquí la prueba anterior, así que vamos a utilizar la misma. Vamos a hacer un ping del PC0 al PC3. Vemos que ese ping avanza, pasa por el router 1, llega al switch 3, llega al router 2, perdón, la prueba era desde el PC0 hasta el PC4. Entonces, hicimos todo este camino, pasamos por el router 0, router 2, pasamos por el switch y llegamos finalmente al PC4. Hicimos todo el camino de ida correctamente porque, insisto, el router 0 ya sabe cómo enviar paquetes tanto en la red B como en la red C. Pero ¿qué va a ocurrir con el camino de vuelta? Fíjense lo que ocurre. El PC4 ahora tiene que enviar su respuesta al PC0, 192.168.0.10, era el IP de este PC. El PC4 se da cuenta que esa dirección no está en su red local, por lo tanto, el PC4 le va a enviar a su default gateway, que es el router 2. Así que ese paquete va a llegar al router 2. Pero ¿qué ocurre ahí? En el router 2 el paquete se pierde. ¿Por qué? Porque el router 2 no sabe cómo comunicarse con la red A ni tampoco con la red B. Nosotros solo configuramos rutas estáticas aquí en el router 0, pero no le hemos enseñado a este router cómo llegar a estas dos redes, ni tampoco le hemos enseñado a este router cómo llegar a esas dos redes. Por lo tanto, lo que debemos hacer es configurar también tanto el router 1 como el router 2. En el caso del router 1, las rutas que debemos enseñarle no es ni la red B ni la D, porque este router ya la conoce, sino que es la red A y la red C. Así que vamos a enrutamiento estático y le decimos que para llegar a la red 00 con máscara 255.255.255.0, el siguiente paso es el router 0, cuya dirección era 172.22.31.1. Y para llegar a la red de arriba, que es la 2.0, el siguiente paso es este router de aquí, que tenía la IP 31.3. Ahí le agregamos las dos rutas. Luego vamos a Settings y hacemos clic en Guardar. No se les olvide eso. Y finalmente
vamos a ir al router de aquí arriba, al router 2, y le vamos a enseñar cómo comunicarse con estas redes de abajo. No necesitamos enseñarle a comunicarse con la red C y la D, porque este router ya conoce esas dos redes, tiene una IP en cada una de ellas. Las que no conoce son la A y la B. Así que vamos aquí a enrutamiento estático y le decimos que para llegar a la 00, el siguiente paso, el next hop, es el router 0. 172.22.31.1. Y para llegar a la red B, que es la 1.0, con máscara 24, el siguiente paso es el router 1, que tiene la dirección 31.2. Vemos que están las dos rutas aquí guardadas, así que ya podemos ir a settings y guardar los cambios. Y ahora sí, podemos realizar nuevamente la prueba. Vamos a ver si ahora el ping puede llegar hasta el PC4 y volver, o si se queda atrapado nuevamente a mitad de camino. Vemos que el PC0 lo envía a su default gateway, el router 0. El router 0 sabe que el siguiente paso es el router 2, así que lo envía para allá. El router 2 se lo entrega directamente al PC4. Llegó a su destino. Y ahora el paquete de vuelta, la respuesta, viaja hasta el router 2, y ahora el router 2 ya sabe que para llegar al PC0, que es a donde va destinado ese paquete, tiene que pasar por el router 0. Y efectivamente se completó la comunicación. Eso mismo ocurre entonces ahora en todas las redes. Así que repito, para que todos los equipos de estas redes puedan comunicarse con cualquier equipo de otra red en este escenario, es importante que todos los routers tengan configuradas su tabla de enrutamiento, su tabla de direccionamiento correctamente. Cada PC debe tener su default gateway, indicando cuál es el router, el enrutador o direccionador de su red local, y cada router debe tener rutas estáticas que le indiquen cómo llegar a las redes que este router no conoce. Repito, no es necesario poner rutas para la red, en el caso del router 0, no es necesario poner rutas para la red D ni para la red A, porque este router ya conoce esas dos redes, ya tiene una IP en esas redes. Las rutas que tengo que colocar son para las redes que este router no conoce en este momento, que son la B y la C. Y lo mismo ocurre con los demás routers.